Durante años, millones de personas han buscado respuestas a una pregunta silenciosa que pesa en la mente moderna: ¿por qué se sienten agotadas incluso cuando su vida parece normal? La respuesta no siempre está en grandes tragedias ni en eventos extraordinarios, sino en pequeños microhábitos que erosionan la estabilidad emocional sin que nadie los note. Es en esos gestos automáticos, casi invisibles, donde se esconde la raíz de un malestar que crece día tras día. Y mientras la mayoría intenta ignorarlos, una verdad innegable permanece: los hábitos diminutos pueden moldear o destruir silenciosamente la salud mental. A lo largo de la vida cotidiana, cada persona desarrolla rutinas que parecen inofensivas, casi triviales. Sin embargo, desde la perspectiva de la psicología conductual y del estudio contemporáneo del bienestar humano, estos patrones mínimos generan un impacto acumulativo que influye directamente en la energía, la motivación, la claridad mental y la percepción personal del mundo. La ciencia del comportamiento ha demostrado que los microhábitos pueden modificar circuitos neuronales, instaurar sesgos cognitivos y condicionar respuestas emocionales. Y aunque cada individuo cree que controla su día a día, la realidad es que su mente opera influida por gestos que pasan desapercibidos. La mayor parte de estas conductas no se desarrollan por elección consciente. Nacen de la necesidad de sobrevivir al ritmo rápido, a la exigencia social y a la hiperestimulación constante, hasta que un día la persona despierta preguntándose por qué vive cansada, ansiosa o desconectada de sí misma. Desde la neurociencia se entiende que el cerebro registra cada mínima evasión, cada tarea inconclusa, cada comparación silenciosa, cada impulso automático. Y cuando estos fragmentos se repiten, se convierten en un ruido emocional que interfiere con la percepción del bienestar. En las últimas décadas, los estudios globales sobre salud mental han evidenciado que el deterioro emocional no suele iniciar con grandes quiebres, sino con acumulaciones casi imperceptibles. Comer sin atención, decir sí cuando se desea decir no, compararse online, ignorar emociones y saturarse con expectativas irreales son solo algunos de los comportamientos que transforman sutilmente la vida interior. La mente, aunque poderosa, es vulnerable a los detalles. Y cuando esos detalles se vuelven rutina, el equilibrio se rompe. Por eso, comprender estos microhábitos no es un ejercicio de autoayuda superficial. Es una necesidad contemporánea en un mundo donde las distracciones son constantes, el rendimiento se mide en métricas y el descanso emocional se confunde con ocio mal entendido. Cada hábito, por pequeño que parezca, forja un estado mental que puede sostener o desmoronar a una persona. Y el objetivo de este análisis no es señalar fallas, sino revelar una ruta hacia la autoconciencia que permita recuperar claridad, energía y autenticidad. En este viaje se explorarán los microhábitos más comunes que dañan silenciosamente el bienestar, esos que pasan inadvertidos pero dejan marcas profundas. La intención es mostrar cómo operan, por qué son tan frecuentes y qué ocurre en el interior de quien los sostiene. Este recorrido comienza con uno de los más extendidos: la desconexión involuntaria del presente a través de la forma en que se come. Comer sin prestar atención. Cada día, millones de personas comen sin darse cuenta de lo que tienen frente a ellos. Lo hacen por costumbre, por prisa o por simple desconexión emocional. Sin embargo, desde la perspectiva psicológica, comer de manera automática es un reflejo directo del estado mental. La mente, cuando se encuentra saturada, recurre a la indiferencia sensorial como mecanismo de supervivencia, y esa falta de atención convierte un acto tan básico como el alimento en una experiencia hueca. Este comportamiento se profundiza con el fenómeno moderno conocido como desplazamiento mental digital. Los dispositivos llevan a las personas a consumir información simultáneamente mientras comen, obligando al cerebro a dividir su atención en tareas incompatibles. Al no concentrarse en la experiencia sensorial, se genera una desconexión que alimenta ansiedad, reduce la capacidad de disfrute y entrena al cuerpo para activar respuestas automáticas que no pasan por la conciencia plena. En culturas como la japonesa existe el concepto de Ichigo Ichie, que recuerda que cada momento es irrepetible. Aplicado a la alimentación, este principio explica por qué tantas personas experimentan una sensación constante de prisa emocional, si no pueden detenerse ni siquiera para saborear un bocado, se condicionan a vivir en modo acelerado incluso cuando no lo necesitan. Esta desconexión no solo afecta la relación con la comida. Afecta también la relación con el entorno, con el tiempo y con uno mismo. Además, estudios globales de atención plena han demostrado que cuando una persona se detiene a saborear la comida, su cerebro reduce la percepción del estrés, mejora la conexión emocional con el presente y fortalece patrones cognitivos que favorecen la regulación emocional. Pero cuando esta atención se pierde, ocurre lo contrario. El cerebro registra la prisa como una señal de alerta y la mantiene activa incluso después de terminar de comer. Así se construye una inercia interna que convierte un acto cotidiano en un detonante silencioso de tensión.
Aunque muchos creen que comer distraído es un hábito menor, en realidad es una de las primeras grietas por donde se filtra el agotamiento emocional. Quien pierde la capacidad de estar presente en los actos simples suele perderla también en los momentos importantes. Y lo preocupante es que este microhábito no se reconoce a tiempo, porque se confunde con normalidad. Sin embargo, detrás de esa distracción se esconde un mensaje profundo: la vida se está viviendo con piloto automático. Decir sí cuando en realidad se quiere decir no. En innumerables interacciones diarias, las personas aceptan compromisos, favores o responsabilidades que no desean asumir. Lo hacen movidas por el miedo al rechazo, por hábitos culturales arraigados o por la búsqueda automática de aprobación. Pero al observar este comportamiento desde la psicología interpersonal, se revela un patrón dañino: cada vez que alguien traiciona su auténtico deseo, erosiona su autopercepción y alimenta una desconexión interna que actúa en silencio. La complacencia constante no solo desgasta la energía emocional, sino que altera la capacidad del individuo para reconocer sus verdaderas necesidades. Cuando se dice sí por inercia, la mente aprende que la prioridad es satisfacer al entorno antes que a uno mismo. Con el tiempo, este mecanismo crea una carga invisible que se acumula como agotamiento, resentimiento y disminución de la autoestima. La persona se acostumbra a actuar en contra de su propio bienestar sin reconocer el costo emocional que paga. En el ámbito de las relaciones humanas, este comportamiento no genera paz, como muchos creen. Más bien genera un desequilibrio profundo, porque obliga a mantener vínculos basados en expectativas ajenas. Al interior del individuo aparece un conflicto que no se expresa, pero se siente: la tensión de cumplir con lo que no se desea y la frustración de no poder proteger su espacio emocional. Esta fricción silenciosa se convierte en un desgaste constante que se manifiesta en ansiedad, irritabilidad y desconexión personal. Establecer límites, lejos de ser un acto egoísta, es un mecanismo de alineación emocional. En la psicología moderna, poner límites se considera una práctica de autorrespeto que permite construir relaciones más equilibradas y genuinas. Cuando alguien aprende a decir no con claridad, su cerebro deja de anticipar peligro en cada interacción y comienza a experimentar seguridad. Esta seguridad interna abre espacio para vínculos más sanos y para una identidad más firme, libre de la presión constante de agradar. Por eso, la incapacidad de rechazar lo que no se desea no debe verse como un simple gesto social, sino como un microhábito que afecta la salud emocional de manera profunda. Quien no se protege termina cargando con el peso de responsabilidades que no le corresponden, y ese peso se vuelve más difícil de sostener con el tiempo. Decir no no es una negación al mundo, sino una afirmación de la propia dignidad. Cuando se comprende esto, la persona recupera la libertad que había entregado sin darse cuenta. Dejar que las pequeñas tareas se acumulen. A simple vista, las tareas pequeñas parecen inofensivas. Un correo sin responder, un mensaje postergado o un objeto que debía guardarse para después no parecen tener mayor impacto. Sin embargo, desde la neurociencia del comportamiento, estos pendientes mínimos actúan como anclas mentales que permanecen activas incluso cuando la persona cree haberlas olvidado. Cada acción inconclusa envía una señal interna que mantiene al cerebro en modo de alerta suave. Esa sensación difusa de carga se explica por un fenómeno estudiado desde hace décadas: la tendencia natural de la mente a recordar lo que está incompleto. Cuando estas pequeñas tareas se apilan, generan un ruido interno que interfiere con la claridad mental y debilita la capacidad de concentración. La persona experimenta cansancio sin causa aparente, porque su cerebro dedica energía constante a recordar lo que aún no está hecho, incluso en momentos de descanso. En la vida cotidiana, este microhábito se manifiesta como una sutil pérdida de control. La acumulación de pendientes crea una atmósfera de saturación emocional que no siempre se reconoce de inmediato. La persona siente que avanza menos, que su día rinde poco o que no logra recuperar la calma. Esta sensación no proviene de la tarea en sí, sino del número creciente de decisiones evitadas que terminan convirtiéndose en una carga silenciosa. Cuando alguien decide abordar estas pequeñas tareas de inmediato, ocurre un cambio profundo en su funcionamiento emocional. Resolver acciones breves genera pequeñas victorias que fortalecen la motivación y devuelven sensación de dominio personal. El cerebro recibe señales de cierre que liberan espacio mental, permitiendo que la persona piense con mayor claridad y recupere la sensación de ligereza que creía perdida. Este efecto, aunque parezca mínimo, transforma de manera significativa la estabilidad emocional. Por eso, permitir que pequeñas tareas se acumulen no es un simple descuido. Es un microhábito que condiciona el estado mental y crea un ciclo de estrés que opera incluso en silencio. Quien rompe ese ciclo empieza a experimentar días más livianos, pensamientos más ordenados y una relación más sana con su tiempo. En realidad, no es solo el acto de hacer la tarea, sino la liberación del peso emocional que esa acción inconclusa representaba. La mente descansa cuando las pequeñas cosas dejan de perseguirla.
Compararte en línea. En la era digital, millones de personas observan vidas que parecen más ordenadas, más exitosas y más emocionantes que la suya. Aunque muchos saben que lo que ven está cuidadosamente seleccionado, la comparación surge como un reflejo automático. La mente humana está diseñada para evaluar su posición dentro del grupo, pero en el entorno virtual este mecanismo se magnifica. La exposición constante a imágenes idealizadas altera la percepción de la realidad y siembra dudas silenciosas sobre la propia valía. Esta comparación constante provoca un desequilibrio emocional que no se percibe de inmediato. Cada vez que alguien se compara con un ideal que no existe en el mundo real, su cerebro activa respuestas asociadas a la insuficiencia y al miedo de quedarse atrás. Esta sensación no solo afecta la autoestima, sino también la capacidad de reconocer los propios logros. La persona comienza a medir su vida con estándares que nunca fueron diseñados para ser alcanzados, y esa ilusión genera frustración profunda. En el espacio digital, la mente queda atrapada en una dinámica donde el éxito ajeno parece más visible que el propio. Las publicaciones muestran momentos extraordinarios, mientras que la vida cotidiana ocurre en su estado más auténtico. Esta diferencia crea una narrativa distorsionada en la que todo parece mejor fuera de uno mismo. La persona empieza a creer que otros avanzan más rápido, que viven con más propósito y que han descubierto secretos que ella misma no posee. La recomendación de crear distancia digital no nace de un simple deseo de descanso, sino de una necesidad psicológica. Cuando alguien se aleja temporalmente de las plataformas, su cerebro recupera su capacidad natural de evaluar su vida sin filtros ajenos. Además, cuando elige de manera consciente qué contenido consume, construye un entorno que fortalece su estabilidad emocional en lugar de fragmentarla. Esta curaduría personal se convierte en un acto de autocuidado que protege la mente de estímulos dañinos. Por eso, compararse en línea no puede considerarse un hábito trivial. Es un microhábito que actúa como una corriente constante que desgasta la autoestima desde dentro. Quien logra detener ese flujo descubre que su vida tenía valor antes de la comparación y continúa teniéndolo después. El bienestar no se construye midiendo la vida propia frente a vidas idealizadas, sino reconociendo el significado del propio camino. En ese reconocimiento nace una libertad que las redes, por sí mismas, no pueden ofrecer. Forzarte a ser siempre positivo. En la búsqueda constante de estabilidad, muchas personas adoptan la idea de que deben mantenerse positivas sin importar lo que ocurra. Creen que la fortaleza se demuestra ocultando emociones incómodas y sonriendo incluso cuando la mente se siente cansada. Sin embargo, este intento de sostener una felicidad ininterrumpida crea un conflicto interno, porque impide procesar experiencias que requieren sinceridad emocional. La positividad, cuando se vuelve una obligación, se transforma en una carga que pesa más que el problema original. La psicología contemporánea reconoce que las emociones negativas cumplen funciones esenciales. Permiten identificar límites, detectar injusticias, reconocer pérdidas y comprender necesidades profundas. Cuando la persona se obliga a reprimirlas, su mente queda atrapada entre lo que siente y lo que cree que debería sentir. Este choque genera una tensión silenciosa que se manifiesta como ansiedad, frustración y agotamiento mental. La vida deja de sentirse auténtica y se convierte en un acto constante de actuación. Las creencias distorsionadas sobre la gratitud también alimentan este fenómeno. Muchos piensan que estar agradecido significa ignorar el dolor, como si ambas emociones no pudieran coexistir. Pero la experiencia humana es compleja y permite sentir gratitud y tristeza al mismo tiempo. Quien se niega a vivir esa dualidad pierde una de las herramientas más poderosas para sanar, la honestidad consigo mismo. La sanación verdadera no nace del optimismo forzado, sino del reconocimiento claro de lo que ocurre en el interior. Cuando alguien se permite sentir sin censura, experimenta un alivio que no proviene de soluciones rápidas, sino de la aceptación de su propia humanidad. Este acto de sinceridad emocional reduce el desgaste que produce fingir y fortalece la resiliencia genuina. La persona aprende que no necesita sostener una imagen inquebrantable para ser digna y que la vulnerabilidad bien manejada es una forma de fortaleza, no una debilidad. La mente se vuelve más ligera cuando deja de luchar contra sí misma. Por eso, forzarse a ser siempre positivo no debe verse como un hábito admirable, sino como un microhábito dañino que desgasta la salud emocional. La presión por aparentar bienestar perpetuo impide construir una relación honesta con uno mismo y con los demás. La verdadera estabilidad surge cuando la persona acepta todas sus emociones, no solo las que son fáciles de mostrar. Desde esa aceptación nace una paz profunda que no depende de ilusiones, sino de autenticidad emocional. Hábitos íntimos, evasión emocional y el desgaste silencioso. En la intimidad de la vida privada, existen hábitos que muchas personas desarrollan sin darse cuenta de su impacto emocional.
Entre ellos, el uso de la autoestimulación como vía para evadir ansiedad, estrés o tristeza se ha vuelto común en un mundo que ofrece gratificación inmediata para aliviar tensiones internas. Aunque en moderación forma parte natural de la experiencia humana, cuando se transforma en un escape constante, altera la relación con el propio cuerpo y crea un vacío emocional que no se reconoce a simple vista. Este comportamiento genera una especie de desconexión progresiva. La persona experimenta alivio momentáneo, pero después queda con una sensación de cansancio o desconexión que no logra explicar. Esa sensación proviene de utilizar el impulso como un sustituto emocional. En lugar de procesar lo que ocurre en el interior, se recurre a un mecanismo que distrae, calma por instantes y luego deja un espacio aún más grande que exige ser llenado. Así se construye un ciclo que se repite sin intención consciente. La evitación emocional no se limita a este tipo de hábitos. También aparece cuando alguien entierra sus sentimientos, finge estar bien o se niega a detenerse para examinar lo que realmente le inquieta. Con el tiempo, estas evasiones generan un ruido interno que se acumula como tensión física, irritabilidad y sensación de desconexión. La mente busca evitar el malestar, pero al hacerlo lo hace más difícil de resolver. Lo que se evade no desaparece. Simplemente espera para manifestarse de otras formas. La falta de descanso también contribuye a este desgaste silencioso. Saltarse horas de sueño, ignorar señales del cuerpo o vivir en un ritmo acelerado debilita las funciones mentales encargadas de regular emociones, memoria y claridad. Cuando el descanso se vuelve secundario, el cerebro opera en un estado constante de supervivencia, y en ese estado los hábitos automáticos y evasivos se vuelven más frecuentes. El cansancio emocional se intensifica y la vida empieza a sentirse como un esfuerzo interminable. Estos comportamientos no suelen reconocerse como dañinos porque se normalizan en la rutina diaria. Sin embargo, son microhábitos que erosionan la salud mental desde dentro. La persona no nota el cambio de inmediato, pero con el tiempo experimenta una combinación de apatía, saturación y desconexión que parece no tener origen claro. Comprender este desgaste silencioso es el primer paso para recuperar equilibrio, porque revela que incluso los actos más privados pueden moldear profundamente la vida emocional. No procesar los sentimientos. La costumbre de ocultar lo que duele nace como una estrategia de supervivencia, pero con el tiempo se convierte en una prisión silenciosa que moldea los pensamientos y las respuestas corporales. Quien evita mirar hacia adentro aprende a traducir emociones en síntomas físicos y patrones repetitivos, y lo que comienza como una protección se transforma en un mecanismo que perpetúa malestar. Esa evitación altera la narrativa interna, las emociones no procesadas buscan salida y a menudo lo hacen mediante irritabilidad, dolores inexplicables o decisiones impulsivas, cambiando la dirección de la vida sin que la persona identifique la causa. La mente, al no recibir un cierre emocional, mantiene un circuito activo que desgasta recursos cognitivos esenciales para concentrarse, planear y conectar con otros. En las relaciones íntimas, la falta de procesamiento emocional crea distancias invisibles, las palabras no dichas, las heridas minimizadas y la rabia contenida erosionan la confianza y convierten la convivencia en una serie de malentendidos acumulados. La persona que calla para no generar conflicto termina generando un conflicto interno que más tarde explota en formas que parecen desproporcionadas frente a la causa aparente. Recuperar la capacidad de procesar sentimientos no es un acto de debilidad, sino una reestructuración del sistema emocional que permite que la experiencia sea integrada y no rehén del pasado. Cuando alguien aprende a nombrar lo que siente, su cerebro puede organizar la información emocional y disminuir la intensidad que antes los dominaba, dando paso a decisiones más claras y a relaciones más sinceras. Por eso, no procesar los sentimientos es uno de esos microhábitos que desgastan desde dentro. Su reparación exige detenerse, permitir la emoción y practicar la palabra honesta consigo y con los demás, porque sólo así se evita que pequeñas tensiones privadas se conviertan en crisis públicas de la vida cotidiana. Confiar en que el tiempo lo cura todo. La idea de que el tiempo es capaz de sanar cualquier herida se ha convertido en un consuelo cómodo, pero también en una trampa silenciosa. Quien deposita su fe únicamente en el paso de los días descubre que el dolor no desaparece, sino que se acomoda en rincones cada vez más profundos de la memoria. Esa espera pasiva crea la ilusión de avance cuando, en realidad, nada ha cambiado por dentro. Las emociones no resueltas permanecen activas bajo la superficie. Una frase, un encuentro o una mínima tensión son suficientes para despertar lo que parecía superado. El tiempo solo disminuye el ruido, pero jamás reordena aquello que la persona evita enfrentar. Al confiar ciegamente en ese mito, se fortalece la evitación y se debilita la capacidad de hacerse cargo del propio mundo emocional. En las relaciones, esta creencia prolonga distancias que pudieron haberse reducido con una conversación honesta.
El silencio se convierte en un territorio donde cada quien interpreta, imagina o asume, y esas interpretaciones sin contraste erosionan vínculos que alguna vez fueron sólidos. La espera transformada en hábito termina convirtiéndose en un sustituto de la responsabilidad afectiva. Por eso, la conclusión es contundente: confiar en que el tiempo lo cura todo no solo retrasa la sanación, sino que normaliza la inacción emocional. La verdadera cura surge cuando la persona decide intervenir en su propia historia, nombrar lo que siente, revisar sus heridas y dar pasos concretos hacia una reconstrucción real. El tiempo acompaña, pero no sustituye el trabajo interno. Si este contenido te ayudó a entender mejor tu propio proceso emocional, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos episodios. Comparte este video con alguien que esté dejando que el tiempo decida por él y deja en los comentarios qué herida has estado posponiendo. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros porque nos permitirá realizar las mejoras correspondientes. Gracias por quedarte hasta el final.